Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de ver a muchas personas conectadas. Esta es la segunda sesión del ciclo Al otro lado de la palabra. Está en su segundo año eh, y es un ciclo que nosotros dedicamos de manera amplia a- al mundo de la lectura y el libro, pero con la intención también de ampliar la mirada sobre lo que en general se tiende a focalizar, ¿no? Cuando uno habla de lectura y libro, a nosotros nos interesa poder mostrar distintos actores de la cadena del libro, distintos actores que son relevantes también para la lectura y la mediación de la lectura. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a estar conversando, ¿no?, sobre un tema muy relevante que también nos permite ampliar esta mirada por el mundo de las políticas públicas en torno al libro y la lectura, justamente. Así que, sin demorarme más, le doy la palabra a Ezio, que va a, a presentar a nuestros invitados e introducir un poco el tema. Así que, adelante, Ezio. Muchas gracias, Cristian, por la introducción a la mesa de hoy y bienvenidas y bienvenidos también a todas las personas que están conectadas para hacer parte como oyentes, pero también luego, por supuesto, como interlocutores para esta mesa dedicada a los planes y políticas nacionales de la lectura y el libro. Y en particular, por supuesto, también para conversar sobre un tema que nos resulta de mucho interés, que a mí en lo personal también, por supuesto, me resulta de mucho interés, que es discutir la importancia del desarrollo, del diseño y desarrollo y ejecución de políticas y planes nacionales en estas materias, pero también un espacio en el que podamos hablar acerca de los balances, de los resultados, de los retos ya más específicos, tanto, por supuesto, del caso colombiano como del caso chileno, y también sumándole a estos dos casos específicos, a estos dos casos particulares, una mirada más amplia, más regional, al menos digamos, referida a la región iberoamericana, ¿no? Antes de continuar, quisiera presentar a las tres estupendas participantes que nos acompañan en esta segunda edición del año 2022 del ciclo Al otro lado de la palabra. En primer lugar, quiero darle la bienvenida e introducir a Diana Restrepo, quien actualmente es directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Diana es, entre digamos, múltiples otros oficios y labores que ha desempeñado, historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y magíster en bibliotecología por el University College London. Y Diana también ha tenido una labor muy importante, una labor también reconocida, por cierto, como directora de la red de bibliotecas del Banco de la República, también, por supuesto, de Colombia. En segundo lugar, quisiera darle la bienvenida y presentar a Florencia García, quien actualmente es coordinadora de la Política Nacional de la Lectura y el Libro, un trabajo que lleva a cabo desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile. Y Florencia es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Católica de Chile y magíster en Lingüística Hispánica por la Universidad de Valladolid en España. Ha tenido también, digamos, en su vida profesional múltiples responsabilidades de interés además en las materias de las que vamos a estar conversando, ¿no? Por ejemplo, fue directora de la Biblioteca Pública Digital de Chile, lideró también el área de bibliotecas públicas para América Latina de Odilo, ha sido también directora corporativa de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chile y también finalmente coordinadora de las bibliotecas Viva, un proyecto de importancia de la Fundación La Fuente, una fundación también ubicada aquí en Chile. Y finalmente quisiera dar la bienvenida y presentar
a Jamie Hernández, quien es actualmente gerente de lectura, escritura y bibliotecas del Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe, que es un organismo adscrito a la UNESCO. Y desde esta posición, Jamie, pues, principalmente asesora a los países iberoamericanos en los temas relacionados con lectura, con bibliotecas, pero también coordina la Red Iberoamericana de Políticas y Planes de Lectura y a su vez también coordina el Sistema Iberoamericano de Redes Nacionales de Bibliotecas. Jamie es bibliotecóloga de formación con un MBA en el Instituto de Estudios Bursátiles de la Universidad Complutense en Madrid. Es, por supuesto, también una especialista muy reconocida en bibliotecas, lectura, políticas públicas, con más de 20 años de trayectoria y de experiencia en la dirección de proyectos y de políticas públicas, de políticas gubernamentales en favor de la cultura, de la educación y, por supuesto, también de la lectura y del libro. Así que a ellas tres, las protagonistas, por supuesto, de esta mesa, quiero darles una bienvenida muy cordial tanto al ciclo como a la Universidad Adolfo Ibáñez, y pues bienvenidas, aunque sea de manera virtual, y esperamos también, por cierto, poder contar con ustedes aquí de manera presencial en los próximos tiempos. Antes de comenzar con las preguntas y el diálogo, quisiera mencionar que las políticas y planes nacionales de Colombia y de Chile han servido como un modelo y como referencia para diversos países de la región, ¿no? Por ejemplo, han servido para la construcción y la reciente aprobación de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que ha sido aprobada hace un par de semanas en el Perú, pero también para múltiples gobiernos, para múltiples diseños de políticas públicas en estas materias. Y por ello es que hoy justamente nos acompaña tanto Diana Restrepo como Florencia García, quienes lideran, por un lado, la ejecución del Plan Nacional de Lectura y por el otro, la construcción de la nueva política de la lectura y el libro. Y también, y justamente con ánimos de ampliar la perspectiva a nivel regional, como decía hace unos minutos en la introducción, contamos pues con la participación de Jamie Hernández, quien también nos permitirá conocer un estado de la cuestión ya más general de las políticas públicas en favor del ecosistema de la lectura y del libro a nivel iberoamericano, ¿no? Entonces yo quisiera también mencionar, ¿no?, la particular importancia que encuentro en que los diferentes gobiernos puedan desarrollar herramientas de política pública en favor de la lectura y el libro, entendiendo además estas políticas como un conjunto de acciones, ¿no?, que buscan solucionar problemas públicos, necesidades que enfrentan poblaciones determinadas y que además permiten priorizar temas dentro de una agenda pública mayor, ¿no? Entonces, dicho esto, y además, por supuesto, teniendo en cuenta que existe, hablando de manera muy general, a nivel regional, limitado o un limitado y complejo acceso a la lectura, al libro, a las bibliotecas, que justamente estas políticas y planes buscan solucionar o por lo menos menguar, ¿no? Así que, vamos, a continuación quisiera, y ya para comenzar con las preguntas, voy a plantear al grupo de participantes, a las tres participantes, 3 o 4 preguntas y luego dejaré ya unos 15 minutos hacia el final para que los asistentes también, los oyentes, las oyentes puedan plantear alguna pregunta si así lo desearan. Entonces yo quisiera, para comenzar, preguntarles por las impresiones individuales, por sus impresiones individuales, acerca del valor del diseño y de la ejecución de políticas públicas relacionadas con la lectura y el libro, ¿no? Y más en particular, me gustaría que puedan compartir ideas acerca de por qué consideran que es importante que los gobiernos sigan desarrollando políticas y planes nacionales de la lectura y el libro, y también al mismo tiempo preguntarles si consideran que basta con estas políticas públicas para que se puedan solucionar
los problemas públicos que una determinada política o plan busca solucionar. Así que con esa primera pregunta abro el diálogo y cedo la palabra a quien quiera, por supuesto, comenzar de las tres también. Bueno, no sé cuál de mis ¿Qué te compañeros. parece, Diana o Jamie? Como quieran, por favor. Diana, adelante si quieres. Bueno, pues muchas gracias. Creo que hay algo muy importante de lo que ha pasado en Colombia, y es que ya pudiéramos llegar en el tema de lo que tiene que ver con lectura, bibliotecas y el libro, a algo que va más allá de la política de gobierno, sino ya yo podría decir que es algo de política de Estado por la continuidad y con los primeros asomos de la política pública en los años 30 del siglo XX, que se concretaron y luego en los años 50 apareció, digamos, el fortalecimiento a través del Ministerio de Educación. Y ya hemos podido llegar a un trabajo muy articulado que tenemos hoy en día, pensando que es parte del Estado Social de Derecho y para la creación de la ciudadanía y el hecho, por ejemplo, que las bibliotecas públicas en Colombia son un servicio público esencial, de acuerdo con la ley, y el acceso a la cultura escrita y a la oral, porque ya ahorita en el trabajo reciente de ampliación de la política pública, que hemos trabajado de forma conjunta con el Ministerio de Educación y en el cual en un proyecto donde ha estado vinculado también el aporte del CERLAC, hemos podido lograr que sabemos que estamos consolidando la ciudadanía, pero fuera de eso estamos logrando que se genera el desarrollo social, económico y político de los ciudadanos. El rol de las bibliotecas en la política también es fundamental en este momento en Colombia. Entonces creo que es muy importante la pregunta que tú estás haciendo, porque realmente va por el eje y la importancia de cómo hay que trascender a los gobiernos y continuar. Estamos hablando del Plan Nacional de Lectura y Escritura, y ahora Oralidad, Leer es mi cuento, es un proyecto que ya lleva 3 periodos de gobierno, pero están amparados por la ley. Y ahorita tenemos un COMPES que amplía las bibliotecas escolares, que ya me puede contarles un poco más de eso. Gracias. Bueno, entonces retomo ese un poco. Por favor, Jamie, claro que sí, adelante. Diana nos ha abierto allí el camino. Bueno, primero agradecerte, Ezio, por este espacio, a ti como director del departamento de la universidad. Decíamos antes de conversar, de abrir la conversación pública, que es muy importante que desde la universidad, desde el ámbito académico, se piense también la política pública y que haya un trabajo articulado entre la institucionalidad pública y la academia, porque el campo de la lectura, del fomento de la lectura, la escritura y la oralidad, diría yo, y en general de las bibliotecas, es un campo que debe reconocerse como un campo dinámico, cambiante. Tú lo decías, Ezio, y en la invitación que nos hacías también, tenemos que en este momento más que nunca adoptar una noción mucho más amplia de lo que es el concepto de mediación lectora, de lo que es hoy en día una biblioteca, no como lugar físico, sino como proyecto en construcción permanente, ¿sí? Entonces, el preguntarnos sobre la importancia de que la lectura sea asumida como un asunto de política pública, pues es algo que yo creo que no hay duda de ello, de que es absolutamente importante y necesario. Yo creo que la pregunta está más en el cómo y en el de qué manera, porque desde hace 20 años casi, cuando en el año 2003 se crea el programa Red Planes como resultado de la Cumbre de Jefes de Estado de Santa Cruz de la Sierra, que es un poco el marco desde el cual yo hablo como miembro de CERLAL, hay un reconocimiento de la lectura desde el enfoque de derechos educativos y culturales. O sea, nadie duda de que la lectura es un derecho, y cada vez más hay más discursos alrededor de eso, y hay más planteamientos, más políticas públicas que se formulan desde allí. Pero en el ejercicio un poco
que nosotros hacemos también en el CERLAL, de acompañar a los países, de ver esas políticas, el desafío no está tanto en la formulación, que es un desafío en sí mismo, sino en hacer que eso se traduzca en acciones reales, porque si no, la política pública se convierte en poesía y se convierte en un documento muy lindo que dice cosas maravillosas, pero el lograr darle dientes a esas políticas públicas, como decimos aquí en Colombia, y poder traducir realmente esas aspiraciones, ese proyecto político de país que se quiere buscar a través de la lectura en acciones concretas, ahí es en donde está el real desafío. Y yo creo que en este momento, es decir, siempre hemos sabido de cómo la lectura es una herramienta indispensable y fundamental para el desarrollo integral de las personas, pero yo creo que hablar de eso en un momento como hoy, en el que el mundo está tratando de salir, no ha salido aún de la pandemia. Yo sigo diciendo que todavía no estamos en la pospandemia porque todavía, por ejemplo, aquí en Colombia hubo un pico reciente, casi que ahí vuelven a cerrar escuelas y esto. Entonces, claro, cuando ese tipo de cosas pasan, entonces empiezan también a ocurrir otras situaciones que nos tienen que alertar. Y es, por ejemplo, cómo se empiezan a quebrantar los derechos humanos, cómo se empiezan a profundizar esas brechas de desigualdad, los niños que empiezan a tener limitaciones para ir a la escuela. Ya estamos, por ejemplo, ante una crisis muy grande de pérdidas de aprendizaje en los niños, atrasos en el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Hay una serie de problemáticas que tienen que ser temas de los cuales se tiene que ocupar la política pública de lectura. Entonces siento que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque continuemos siendo parte de las agendas de gobierno, pero por también lograr entender y situarnos como agentes educativos y culturales en este campo, como actores fundamentales para cerrar esa brecha y esas crisis que se profundizaron con la pandemia. Muchas gracias, Jamie, también. Florencia, por favor, si pudieras participar ahora. Adelante, gracias. Bueno, yo creo que Jamie y Diana dieron unas luces muy importantes respecto valga la redundancia, por qué es tan importante para un país contar con una política del libro. Por una parte, se plantea la idea que decía Diana de la continuidad, ¿no? Son políticas que tienen historia. En el caso de Chile es una historia que nace con el regreso a la democracia en el año 93 y la ley del libro. Y esta continuidad obliga finalmente a volver a revisar las políticas públicas, y esta política del libro, esta política sectorial que más años tiene dentro de lo que es las llamadas industrias culturales o creativas, es una política que empieza a dibujarse el año 2006 de manera participativa con los gremios y los sectores productivos del libro, las editoriales organizadas y también la sociedad civil. Y eso es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Yo diría que ¿qué hace tan importante la necesidad de plantear y de formular una política en torno al libro, a la lectura y a las bibliotecas? Es precisamente esta complejidad del ecosistema. Tenemos por una parte, como decía Jamie, la lectura, ¿ya? Que implica muchos agentes de por sí, la mediación, a los lectores como agentes activos también del proceso de la lectura, pero también está en la industria del libro, que se ha visto absolutamente dañada con el impacto de la pandemia, y también tenemos por otra parte un movimiento social que surge de manera muy potente en octubre del año 2019, que dibuja nuevamente toda la escena social y política de nuestro país, que estamos a puertas de votar una nueva constitución para nuestro país, lo que implica volver a pensarnos en torno a derechos culturales que
que se instalan en la discusión, se aprueba o no esta constitución, hay una serie de derechos sociales y culturales que quedan en nuestro imaginario social y como demanda de una población muy activa, ¿ya? En ese sentido nosotros partimos con un proceso de revisión de la política anterior, que fue 2015-2020, a través de una evaluación externa, que fue una universidad, y que nos dio finalmente también la tranquilidad de que fuera una entidad con conocimiento de análisis cualitativo principalmente, ¿no? Porque hay muchas medidas en una política pública que no necesariamente van a estar asociados a indicadores, y bien lo sabemos, ¿no? Eso por una parte fue muy importante. Después de eso surgieron recomendaciones de cómo empezar a diseñar esta nueva política, pero yo diría que los tres ejes fueron, por una parte, el principio, o sea, la idea de darle continuidad a esta política, como decía Diana, son políticas que tienen historia. Por otra parte, la idea de incidencia ciudadana, ¿ya? Que la ciudadanía, la sociedad civil organizada pueda participar de esta política en su diseño, en su ejecución y en su evaluación. Y por otra parte, el trabajo intersectorial, cuando hablamos de que esta pandemia ha dejado estragos en distintos sectores de la sociedad y también en distintos sectores productivos y en las industrias culturales ha sido brutal, ¿no? Y ahí esta política tiene que adecuarse finalmente a a esta nueva época, respecto de las lecturas digitales, que implica una economía inserta en la escena latinoamericana respecto del libro, y muchas otras preguntas que nos estamos formulando en este momento y que se va a expresar en el mes de diciembre en su publicación. Yo diría que y la intersectorialidad es el desafío, yo diría, más fuerte, ¿ya? Que más trabajo implica, porque nos damos cuenta que esta política requiere de la participación de muchos ministerios, ¿no? Y en ese sentido, con el fin también de evitar duplicaciones de funciones, tenemos que estar muy, muy conectados con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030, tienen que ser pilares que sustenten esta política, por supuesto, y así mucho el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, etcétera. O sea, yo diría que esos son los tres ejes más importantes, y mirar qué está haciendo Latinoamérica. Con mucha alegría acogemos, recibimos la noticia de Perú con su política nacional de la lectura, el libro y las bibliotecas, que se proyectan a un 2030, que es esa la idea finalmente, estar pensando a mediano plazo en una política de este tipo. Eso diría yo como en términos bien generales. Muy bien, Florencia, muchísimas gracias también por tu participación, gracias también a Diana y a Jamie por esta primera ronda, que ha sido, por supuesto, bien interesante, y ha habido también algunas ideas recurrentes, ¿no? La lógica del enfoque de derecho alrededor de la lectura, alrededor del acceso a la lectura, también la importancia de la intersectorialidad, ¿no? Que es un tema del que también me gustaría ahora en breve plantearles o pedirles alguna reflexión adicional. Ahora quisiera, digamos, pasar a una segunda pregunta, una segunda interrogante, pero antes de plantearla, quisiera hacer mención también de algo que ya Jamie, digamos, dejaba ver en su intervención, ¿no? Que los primeros planes de lectura en la región tienen por lo menos una data de alrededor de unos 15 años, ¿no? Y que fueron además fruto de las primeras propuestas trabajadas justamente por el CERLALC y por la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no? Además,
Claro, Jamie hacía mención del año 2003, yo haré mención del año 2005, que fue el año iberoamericano de la lectura, ¿no? Entonces me gustaría también, teniendo en cuenta estos antecedentes, pedirles en primer lugar a Diana y Florencia, o Florencia y Diana, como deseen, que puedan hacer un breve recuento de cómo ha sido esta historia de la construcción, del desarrollo de las políticas, de los planes de lectura y el libro, tanto en Colombia y en Chile, o en Chile y en Colombia. Y por otro lado también que puedan dar cuenta de los principales logros, de los principales avances, ya no de los retos o no de los retos, que es algo sobre lo que me gustaría preguntarles más adelante y de lo cual Florencia ya nos adelantó algo, justamente referido a la intersectorialidad, ¿no? Y por otro lado, me gustaría en esta segunda intervención pedirle a Jamie que pueda compartirnos una mirada regional a propósito del desarrollo de planes y políticas de la lectura y el libro. En particular, ¿cómo ves la región, Jamie, hoy en día, año 2022, en comparación con lo que había, digamos, hace 15, 17, 18 años, a comienzos del siglo XXI, ¿no? Así que adelante, por favor, primero con Diana o con Florencia, quien desee empezar, por favor. Pues bueno, Ezio, hay algo muy importante, hay una fecha que apareció hace poco y fue el año 2003. En el año 2003 en Colombia se creó un programa que se llama Leer Libera, que digamos como es el primer esbozo de implementación de un programa que acabó estructurado en los lineamientos de definición de una política pública que en Colombia se llaman COMPES, que son de política económica y social, y que terminó en la ley 1379 del año 2010, que es de lectura y bibliotecas, digamos. Aquí viene algo muy interesante y es que lo que hizo fue que la política buscara ser un país de lectores, con acceso equitativo a la información y al conocimiento a través del fortalecimiento de las bibliotecas públicas, el fomento y promoción de la lectura, la ampliación de los sistemas de producción y circulación de los libros, a partir de una evaluación de seguimiento de la política, se trabajó un plan que se llama Leer es mi cuento. Y en una evaluación que hizo el Departamento de Planeación Nacional, nos sentamos a trabajar Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación. Se publicó un documento que es el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, se amplió. Y a raíz de ese trabajo se trabajó el COMPES de Política Económica Social, no recuerdo ahora el número, que se aprobó en diciembre del año pasado, que amplía y se incluye la biblioteca escolar. Yo creo que esto es un logro muy importante de trabajo conjunto, de horas y mesas de trabajo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, con el acompañamiento y la asesoría del CERLAL, que aquí Jamie, que estuvo acompañándonos mucho. Y aquí hay algo que Jamie dijo que es muy importante, no es papel. Hay un plan con indicadores, con metas, con estrategia. En el caso del sector educativo es el fortalecimiento de las bibliotecas escolares. En el caso de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es llegar a las zonas rurales y nació el Programa Nacional de Bibliotecas Rurales Itinerantes, que como un piloto que me parece a mí gigante, de 600 bibliotecas en la ruralidad, podemos decir que se logró. Y ha sido, creo que, de los procesos más bonitos de articulación entre la biblioteca pública, las comunidades rurales, a través del voluntariado de mediadores de las comunidades en diferentes lugares del país, la inclusión en toda esta política del componente étnico de la oralidad. Creo que en un país tan diverso como Colombia, a nivel de culturas indígenas, afrocolombianas, que las mismas son súper diferentes, creo que el haber logrado incorporar estos temas en la política pública le están dando el fortalecimiento a una red que crece año a año y que tiene un respaldo que creo que es muy importante, que hay que revisar y lo revisará el nuevo gobierno, de la financiación de este plan para lograr la sostenibilidad de una red que crece a una tasa promedio de
el 2% al año. Y creo que eso es muy importante decirlo, con una apropiación social de parte de los colombianos, de las bibliotecas, de programas de distribución gratuita de libros, más de 5 millones de libros, en una serie que es muy bonita que se llama Leer mi cuento. Y la dotación anual, aquí viene el tema del libro, de la articulación con el sector editorial, que creo que le dan la fortaleza. Siempre habrá temas por revisar y por fortalecer, pero creo que de alguna forma eso es lo que podemos ver y lograr, y la incorporación del tema digital. Los jóvenes nos piden eso. Incluso tenemos un modelo para poder llevar por dispositivos offline a zonas de difícil conectividad en el país, de pago de conectividad, incluso satelital, algunas bibliotecas de los municipios más alejados que no tienen recursos. Entonces creo que las estrategias son múltiples, acompañadas de algo que es muy importante, y es una estrategia de acompañamiento territorial. Hay personas en territorio acompañando desde el punto de vista bibliotecario unos, y los otros desde el tema de promoción de lectura, para poder formar con estrategias a través de diplomado. Esa unión que menciona Jamie, por eso es tan importante, y recabo lo que no lo he dicho, del acercamiento entre la academia y la política pública es fundamental. Trabajamos mucho con la academia para lograr, ahorita tenemos abierto un diplomado que se llama Equidad, Derechos y Paz, para poder lograr llevar a todos los bibliotecarios que se certifiquen en esos temas y que podamos ser el mecanismo para que la sociedad colombiana avance en el último tema, que para nosotros es un reto desde la biblioteca, llegar a que seamos una sociedad que viva mucho mejor en armonía y que acepte la convivencia pacífica. Gracias. Muchas gracias, Diana. Adelante, Florencia, por favor. Bueno, en términos de logros de una política, o de estas iniciativas asociadas al desarrollo del ecosistema y de la lectura en nuestro país, yo diría que lo primero es el Plan Nacional de la Lectura. O sea, sin un Plan Nacional de la Lectura, esta política no habría tenido una concreción medible y evaluable, ¿no? Eso es lo primero. Y a través, ¿y por qué es tan importante este Plan Nacional de la Lectura? Porque a su vez se divide ya en un plan regional de la lectura que concerta diferentes actores públicos y de la sociedad civil en mesas de trabajo regionales. Cada región tiene su propio plan regional de la lectura. Esa estructura yo creo que ha sido un logro y un avance enorme en recoger las particularidades de cada territorio en torno a las demandas sobre lectura, libro y biblioteca. Eso yo diría que es básico, porque bajo el paraguas de este Plan Nacional de la Lectura, que antes fue el Plan de la Lectura Lee Chile Lee, pero que después continuó siendo el Plan Nacional de la Lectura, nace, por ejemplo, la Biblioteca Pública Digital, ¿ya? Que se constituye como la primera biblioteca pública con más préstamos del país, ¿no? La automatización de la red de bibliotecas, entendiendo, a diferencia de nuestros hermanos mexicanos, nosotros somos un país con una población muy pequeña, tenemos 400, 500 bibliotecas públicas que pueden estar bien organizadas en una red automatizada, y eso también eso permite rescatar datos, ¿no? La gestión pública a través de la automatización. Diría yo también el programa de bibliotecas móviles, Bibliomóvil, eso es muy, muy importante. A su vez, la internacionalización del libro, es decir, la política finalmente permite justificar proyectos desde el Estado o en sociedad con la sociedad civil,
que le den un sustento, ¿no? Eso es muy importante. Para formular proyectos necesitamos justificarlo en este contexto de una política. La política plantea en su medida número 20 relacionada con el ámbito de patrimonio bibliográfico que se debe levantar un catastro de obras patrimoniales que no estén inscritas en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ¿ya? Eso es un trabajo que necesita de la concertación de muchos actores públicos y privados, ¿no? Pero como está finalmente formulada esa medida en la política, permite que se puedan articular mejor a través de comisiones de trabajo que facilita el Estado en torno a ese trabajo específico. Otro logro en relación a la pandemia y al Plan Nacional de la Lectura, se activó desde el Ministerio de Educación una estrategia nacional, una estrategia de reactivación de la educación, principalmente asociada a deserción, a indicadores de lectura y avances que se habían perdido producto de la pandemia, y fue convocado el equipo del plan, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento, hay una visibilidad ya de los equipos asociados no a la educación formal, sino precisamente a la mediación y a esta relación directa con la sociedad civil que es reconocida de manera interministerial y que valoramos mucho que se nos haya llamado a poder participar de un plan tan importante como es la reactivación de la educación en nuestro país. Y eso creemos que es un logro de la política, ¿no? Entonces, yo diría que son en diferentes ámbitos los logros, pero principalmente este paraguas de un plan que es la concreción de la política a través de estrategias, de acciones muy concretas, sin duda, no podría haber existido, tenido continuidad esta política. Muchas gracias, Florencia, también por tu participación. Y le daría la palabra ahora a Jamie para que por favor nos pueda dar una mirada vamos, regional y en particular, como te pedía Jamie, que nos puedas dar un balance comparativo, ¿no?, con lo que había a comienzos del siglo XXI. Muchas gracias. Yo creo que tal como tú lo mencionabas, Ezio, yo creo que un hito muy importante lo marcaron la creación de Red Planes y la creación de Ilímita como Plan Iberoamericano de Lectura. Esto fue así, originalmente en el 2003 en esa cumbre se crea este Plan Iberoamericano de Lectura y uno de los programas hijos de ese Plan Iberoamericano de Lectura es justamente Red Planes, que es un programa que empieza a ser liderado en la región por el CERNAL y por la OEI, ¿sí? Y hay una cosa que sucede allí exactamente en el 2004 que es bien importante, y es que justamente aquí en Colombia, en Cartagena de Indias, hace un año después, en el 2004, se lleva a cabo una reunión de expertos de toda la región a la que asisten más o menos unos 18 o 20 expertos de varios países de la región, y se crea un documento que se llama, que es de los primeros documentos en el tema de políticas de lectura, Agenda de Políticas Públicas de Lectura, que tiene 10 prioridades. Y en esas 10 prioridades, digamos, se da el marco para empezar a crear las políticas públicas de lectura. Ahí hay una cosa en la que me quiero detener y es el tema de los derechos. O sea, iniciativas de mediadores de lectura en esta región hay millones, o sea, hay muchas iniciativas en todos los rincones maravillosas y siempre siempre han existido. Sin embargo, si reconocemos que la lectura es un derecho, ¿cierto?, que todos tenemos para ejercer la ciudadanía, para el desarrollo integral desde la primera infancia y todo esto que ya todos sabemos, pues es al Estado al que le corresponde el velar y el garantizar que ese derecho se cumpla. Por eso la necesidad de la política pública. Por eso la necesidad de que exista una manifestación clara y un conjunto de acciones. Florencia lo ha mencionado varias veces, no es solamente dotar libros, o sea, y no es solamente un asunto de bibliotecarios y mediadores de lectura. Aquí están involucrados los creadores, los autores, los ilustradores, las grandes industrias, las editoriales independientes, o sea, todo esto es un tema de oferta y demanda, además. Entonces, claro, queremos que hayan lectores,
pero también tenemos que hacer que hayan libros y que hayan libros adecuados y que hayan libros que recojan las tradiciones y los saberes tradicionales de las comunidades, pero también que hayan buenos bibliotecarios y que hayan bibliotecarios nombrados, pero también que hayan escuelas de bibliotecología. Entonces, la política pública de lo que se tiene que ocupar es de todo eso que hay alrededor del problema público, sea cual sea el que defina cada país, ¿cierto? Del que se ocupa la política pública, para lograr generar toda la serie de condiciones de gobernabilidad sociales, institucionales, económicas, para que esto suceda. Y eso es un poco lo que empieza a ocurrir en la región cuando hace 20 años, exactamente el año entrante, vamos a cumplir 20 años de existencia del Illimita y de Red Planes. Entonces, cuando se crea este programa, empieza a pasar una cosa muy interesante en la región, y es que a causa de ese mandato, uno de los efectos inmediatos es la solicitud de varios países de la región al CERLAL por parte de los gobiernos de asesoría técnica para empezar a crear las políticas y los planes nacionales de lectura con base en las recomendaciones, en esas 10 recomendaciones de la Agenda de Políticas Públicas que les decía que se hizo en Cartagena. Entonces allí pasa una cosa súper interesante, y es que a partir de esa solicitud de asesoría, 9 de los 22 países que son miembros del CERLAL en este momento formulan un primer plan nacional de lectura. Entonces allí empieza Colombia, empieza Brasil, Cuba, Ecuador, Salvador, España, México, Venezuela, Argentina, y el CERLAL empezó a hacer estos estudios y estos análisis comparados, ¿no? Una región de lectores primero, luego una región de lectores que crece. Entonces allí hubo algo muy interesante, y es que todos esos 9 planes de lectura, esos países que crearon su plan de lectura originalmente, crean un plan de lectura desde esta concepción del ejercicio de los derechos ciudadanos, la lucha contra la marginalidad, obviamente la relación entre lectura y el desarrollo, la educación, ¿no? La mejora de la educación, los resultados académicos de los estudiantes, planes muy centrados solamente en la lectura, por ejemplo, de formato libros, pero es una década muy importante porque aquí surge justamente ese documento COMPES 3222 al que Diana se refería, que es cuando surge en Colombia y empieza a desarrollarse este movimiento tan importante de Leer Libera, ese Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, que es el comienzo, y que eso pasa realmente, y yo siempre he dicho, los principales logros que tiene Colombia en materia de lectura y bibliotecas se los debe a que ha existido voluntad política en este país, definitivamente, y una voluntad política que ha permitido que el trabajo de un grupo de técnicos que durante años han impulsado bibliotecas, programas de lectura muy importantes en Colombia, tuviera eco y que fuera acogido con recursos al punto de llegar a ser incluido en el programa de gobierno de manera continuada, y eso fue muy importante porque entonces se empieza a pensar en crear espacios dignos para la lectura, en unas buenas selecciones de materiales con mucha calidad, en unas instancias públicas de concertación, y eso es algo muy importante, ¿sabes? Porque hay muchos aprendizajes en todo este recorrido que ha tenido la región de algunos países, como por ejemplo las instancias asesoras o consultivas, los comités o comités nacionales o comités intersectoriales, porque hay distintas formas, distintas denominaciones, en los que participan distintos actores que en el país ayudan a pensar y a impulsar, y están haciendo una especie de monitoreo, seguimiento y también una especie de veeduría, ¿no? Entonces eso empezó a suceder allí, y luego para el 2012 sucede algo que para mí fue como el momento más mágico en toda esta historia, y es que en ese momento, en el 2012, 20 países de la región lograron tener una política y un plan de lectura. Entonces, eso es maravilloso, y hay que reconocer que el desarrollo de nuestra región es muy desigual, pero lograr que 20 países se estén pensando el tema con diferentes denominaciones, o de pronto ustedes escuchaban ahorita a Florencia diciendo, la política no habría sido posible si no existiera un plan. Resulta que aquí en Colombia el marco es la política nacional, y debajo de la política nacional el plan. Hay otros países en donde hay una estrategia nacional de lectura, o sea, hay diferentes denominaciones y diferentes formas de ser de esas políticas de lectura, ¿cierto? Y diferentes alcances. Y luego viene una crisis muy grande y pasamos a una región con 8, y en este momento, hoy, tenemos una región con 15 países, con unas propuestas muy interesantes de políticas y planes de lectura. Yo creo, y para mí especialmente, digamos que he estado como en esta historia de estar primero
en el Ministerio de Cultura de Colombia con el Plan Nacional de Lectura, luego en Educación, y reconociendo la brecha tan grande que ha existido histórica además en la región en lo que ha sido el desarrollo de las bibliotecas escolares versus el desarrollo de la biblioteca pública. Uno de los mayores logros que tenemos que celebrar en este momento es que hoy podemos decir tranquilamente que estamos en igualdad de condiciones, Ministerios de Cultura y Ministerios de Educación, impulsando políticas y planes de cultura. Es maravilloso cuando uno hace una reunión de estas y empieza a escuchar a las personas de los ministerios de educación. Siempre eran reuniones de cultura y de bibliotecas públicas. Obviamente esto no hay que generalizar porque en algunos países pasa al contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento hay algunos países como República Dominicana, por ejemplo, en donde está llevando el liderazgo la cartera de educación, ¿sí? Y empiezan a suceder cosas como lo que está pasando aquí en Colombia, y es que se acaba de crear una política de lectura para las bibliotecas escolares con un documento COMPES que le da recursos para los próximos años, que por primera vez en la historia de este país se tiene una política, un diagnóstico de el mayor número de bibliotecas escolares en las instituciones educativas colombianas. Entonces, estamos en un momento muy importante en el que hay que trabajar por sostener esos esfuerzos que hemos logrado, esfuerzos en términos de lograr empezar a desatrasar un sector, que es el sector de las bibliotecas escolares, también en términos de lograr, digamos, asumir muy lentamente, pero se ha empezado a hacer el tema de la intersectorialidad. Realmente solamente hay 3 países en la región, que son Chile, Portugal y Colombia, que tienen en el papel y en la práctica un plan intersectorial, ¿sí? Articulado, que dialogan. Otra de las cosas que me parece que es muy importante es que ya hemos empezado a dar el salto a hablar no solamente de lectura, de hablar solo de lectura. Y entonces ya hablamos de planes nacionales de lectura, escritura y oralidad. Ya no hablamos solamente de bibliotecas, sino que cada vez entendemos que la biblioteca puede tener 1000 formas y estar en 1000 lugares, en espacios no convencionales. Entonces, claro, se siguen fortaleciendo las bibliotecas, pero se comprende también que la lectura, la escritura, el diálogo son prácticas asociadas como a la vida real y a la vida cotidiana de las personas, y que puede estar en la oficina, en el transporte público, en el almacén, en muchos lugares, ¿no? Entonces, siento que es un momento clave en el que, por supuesto, hay cambios políticos que están en este momento afectando varias de las políticas que han tenido un trabajo sostenido y que han sido ejemplo y en algunos años brillaron por ser significativas en la región. Entonces, digamos que hay espacios como este, Ezio lo decía ahora, ojalá se sigan haciendo por montones y muchos más. Y nosotros desde el CERLAL mañana abrimos un ciclo de conversaciones alrededor de Red Planes. Vamos a tener los 3 próximos jueves hablando de esto mismo, porque es muy importante ver cómo esta comunidad de actores que en esencia somos, lo voy a decir así, funcionarios públicos, personas que trabajamos en los gobiernos, estamos preocupados y estamos impulsando y sacando adelante estas políticas y los desafíos tan grandes que tenemos, sobre todo para atender esto que nos dejó la pandemia. Es decir, la lectura digital se duplicó, las cifras se aumentaron mucho más, muchas más personas tienen dispositivos digitales, pero también muchas se ampliaron los riesgos un poco también de deserción escolar. O sea, todo esto que está pasando tiene que ser como la médula, la materia prima de los planes de lectura. ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Cómo vamos a asumir esto y cómo los planes de lectura realmente logran posicionarse como unas estrategias en diálogo con el desarrollo desde un punto de vista multidimensional en sus países? Muchísimas gracias, Jamie. Siempre es muy interesante ver tu perspectiva y la mirada que puedes ofrecer a nivel regional y, por supuesto, desde la experiencia amplia y rica del CERLAL, que ha sido también, digamos, para las personas que estamos involucradas en el mundo de la lectura y del libro, un actor de enorme importancia, ¿no? Para el desarrollo, para el diseño, para la ejecución de políticas y planes, ¿no? Así que también, ciertamente, creo que hay que dar ese reconocimiento siempre a la labor que lleva el CERLAL en favor del desarrollo regional en estas materias. Yo quisiera, vamos, para continuar, hacer una última pregunta, una pregunta además que espero pueda ser también respondida
en la medida de lo posible con cierta brevedad para no excedernos mucho en el tiempo y para poder guardar también unos minutos en caso algún participante o alguna participante quiera también hacer alguna pregunta a las participantes, a las ponentes. Y esta pregunta tiene que ver más bien ya con los retos existentes, ¿no? O sea, no tanto ya con, en fin, los logros, los avances, sino más en particular con los retos que existen tanto en el caso colombiano, en el caso chileno, como una mirada, en el caso de Jamie, más regional, para la continuidad institucional, para el fortalecimiento también de políticas y planes nacionales de la lectura y el libro. Hay algunos retos que se han ido mencionando a lo largo de las intervenciones, por ejemplo, la intersectorialidad, mencionaba Florencia, luego también Jamie, la voluntad política, que también es clave, la asignación de recursos para la ejecución de estos planes, pienso, o también la incorporación de lo digital dentro de estas políticas y planes, ¿no? Como, en fin, hago un mapeo general de algunos de los retos posibles que puedan ustedes mismas identificar. Pero quisiera ceder la palabra en el orden que ustedes deseen para que puedan, por favor, compartirnos algunas ideas del o de los retos que ustedes consideran son los más importantes que enfrentan en la actualidad. Bueno, yo rápidamente tomo la palabra. Muchas gracias, Jamie. Claro que sí. Bueno, yo creo que hay un principal reto que tiene que ver con la evaluación, la medición y el impacto de las acciones. Es una necesidad muy grande. Si nosotros queremos que nos asignen recursos desde el gobierno y sostenernos, tenemos que demostrar para qué sirve todo esto que estamos haciendo. Y eso quiere decir hacer cosas como demostrar el retorno social de la inversión que hay en lectura, demostrar que lectura tiene que ver con disminución de violencia intrafamiliar, lectura tiene que ver con mayores índices de empleabilidad, mayores niveles de innovación, ciencia y desarrollo en un país, es decir, poner también la lectura como un elemento central en la agenda pública, no solamente de educación y de cultura. Y eso se hace a través de medición, evaluación e indicadores de ese impacto social. Tú ya lo dijiste, el reto de la intersectorialidad, tenemos que trabajar en eso, pero yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que a nivel, al interior de cada uno de los países, se logre hacer la tarea. O sea, nosotros hemos visto lanzamientos. Llega el presidente de un país, hace un lanzamiento maravilloso, anuncia un plan nacional de lectura increíble, salen en miles de medios de comunicación y luego tú ves, y eso es como el esfuerzo de dos personas tratando de hacer una campaña aquí y una campaña allá. En eso queda. Entonces, ¿cómo lograr que como todo ese el ecosistema, ¿no? Como que todo pueda armonizarse y fortalecerse internamente en los países, ¿no? La articulación, el diálogo con diferentes actores a nivel interno para lograr ser una fuerza muy grande que realmente logre sacar un plan nacional de lectura adelante y posicionarlo como una política de Estado. Muchas gracias, Jamie. Adelante, Diana o Florencia, por favor. Pues bueno, hay muchos retos. Hay un reto que tiene que ver con la coordinación, con la forma en que funciona la Red Nacional de Bibliotecas, que es una red de redes, el trabajo con las autoridades locales, para lograr algo que para nosotros es muy importante, la sostenibilidad, el garantizar la empleabilidad de los bibliotecarios. Algunos bibliotecarios son personas que o no están vinculados o no tienen la experiencia, han aprendido. Hay una rotación muy alta en ese sentido y el poder lograr coordinar con la implementación de planes locales de lectura en Colombia se está trabajando en esa forma muy fuerte para que de esa forma se genere la apropiación, bien sea en los resguardos indígenas, en las comunidades afro, en los consejos comunitarios afro, las autoridades municipales o departamentales, Colombia tiene departamentos, ya se ha logrado y ahí están los lineamientos, porque se ha descubierto que en la medida en que haya la apropiación de los planes diseñados localmente, con las necesidades de las comunidades, que respondan las necesidades, se puede lograr tener mayor impacto y lograr sostenibilidad.
Y este tema tiene que ver también con un tema que afecta diferencialmente dentro de la región, como podrá decir Jamie, de América Latina, de Iberoamérica, pero dentro del país, que tiene que ver con la sostenibilidad económica y la financiación de los recursos que tienen para poder lograr todo lo que tenga que ver con lectura, escritura, oralidad y toda esta relación que tenemos con el sector del libro, el sector editorial, bien sea impreso o digital. Gracias. Muchas gracias, Diana. Y Florencia, por favor, te escuchamos. Gracias. Para no repetirnos, yo diría que dentro de los retos importantes que se nos plantean en este nuevo periodo de la política está precisamente la incorporación de las bibliotecas, no solamente nominalmente, sino que como entidades públicas, en su mayoría, agentes de la lectura, de la producción de textos, ¿no? Muchos escritores que trabajan desde las bibliotecas y la mediación lectora, que es tan importante. Yo diría que eso, orientado tal vez a un trabajo hacia una ley de bibliotecas, que ha sido una demanda desde las bibliotecas públicas, desde las bibliotecas universitarias, desde el colegio de bibliotecarios, que sin duda plantea un desafío desde la política. Por otra parte, distintos enfoques que se están incorporando a la formulación, tanto de los principios como de las medidas, ya en términos concretos, enfoque de género, enfoque de pueblos originarios, enfoque de territorio, enfoque de inclusión, ¿ya? Las bibliotecas como espacios de seguridad, de acogida social, hasta físicamente la incorporación de elementos inclusivos para la lectura o para el acceso, ¿no? Si no se me escapa ninguno, yo diría que esos son como los enfoques más importantes, centrados, por supuesto, en los derechos culturales ciudadanos, ¿no? Y por supuesto el principio de biodiversidad con la dimensión que ella debe ser considerada. Por una parte, una mirada hacia las editoriales pequeñas y medianas en nuestro país, favorecer la bibliodiversidad, que es muy importante, desde lo que son las prácticas coloniales, que la plantea el Observatorio de Políticas, de Bibliodiversidad, hasta cómo nos relacionamos con el resto de los países de la región, cómo interactuamos, cómo intercambiamos desde lo que es la industria, la internacionalización, los patrimonios, la lectura y por supuesto marcos legales, que nos importa mucho ir ahí trabajando con tratados, etcétera, que ya existen, ¿no? Cómo los podemos potenciar, y eso es tremendamente importante. Yo diría que los desafíos son esos: mirar hacia la región hispanohablante y también, por supuesto, con los pueblos originarios y el plurilingüismo que se instala con mucha fuerza en nuestro país, por primera vez también de manera concreta a través de medidas, ¿no? Eso yo diría que son como los desafíos, harto. Bueno, de género y por supuesto disidencias, diversidades sexogenéricas, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias también, Florencia, por tu participación. Quisiera a continuación abrir el micro brevemente en caso alguien, alguna o alguno de los asistentes quisiera por favor plantear alguna pregunta a las ponentes. Hay algunas en el chat, Ezio. Perfecto, Cristian, muchas gracias. A ver, planteo por favor una pregunta entonces de Isabel Aguirre para Jamie en particular, ¿no? La pregunta es, Jamie, ¿cuál es tu opinión del estado actual que guarda México referido a sus propios planes de lectura, ¿no? Y también hace un comentario personal, Isabel, y dice que a veces pienso que hay un derecho teórico de la lectura con tantos discursos, lineamientos, recomendaciones sobre la misión de la biblioteca pública, pero que en la práctica los gobiernos, dice,
no evidencian con hechos fehacientes el compromiso que tienen con las bibliotecas, ¿no? Así que la pregunta de Isabel, Jamie, y luego pues el comentario que te compartí. Gracias, Ezio, y a Isabel por tu inquietud. Bueno, dos cosas. Empiezo por la segunda parte, por tu comentario sobre, estamos de acuerdo, hay muchos lineamientos, muchas recomendaciones, la misma IFLA y la UNESCO hace muchos años están trabajando y dictando lo que debe pasar en las bibliotecas públicas, pero efectivamente bajar esos discursos a un compromiso real de los gobiernos es ahí en donde está el desafío y por eso es tan importante, por ejemplo, en términos de la sostenibilidad y en que no sean políticas solamente centralistas, la descentralización, ¿no? La descentralización de la política pública, el poder trabajar a nivel territorial y eso es algo en lo que Chile nos ha enseñado bastante, en lo que Colombia ha empezado recientemente a trabajar también, tanto desde el Ministerio de Cultura como desde el Ministerio de Educación. Portugal también tiene un trabajo muy importante, porque ¿eso qué quiere decir? Que uno puede tener esos lineamientos de orden nacional, pero los baja a la región y la región apropia la política de lectura, le da un poco el color, el sentido a esa política de acuerdo a sus circunstancias locales reales. Entonces sí, uno de los desafíos allí es ese, pero creo que una buena posibilidad es trabajar en políticas públicas descentralizadas. En cuanto a México, México tiene una gran estrategia nacional de lectura que lo que no es un plan en sí mismo, ni es un programa. México ha sido uno de los países que nos ha dejado de años anteriores unas enseñanzas muy importantes en materia, por ejemplo, de textos escolares, libros para las instituciones educativas, las bibliotecas públicas y demás. Hay un colectivo gigantesco en México de mediadores de lectura. En años recientes tenemos estrategias maravillosas de salas de lectura en distintos espacios no convencionales y demás en contextos de crisis, pero en este momento lo que tiene México es una gran estrategia liderada desde una comisión que crea el gobierno, desde donde lo que hace esa gran estrategia es como una sombrilla para recoger un poco todas las distintas actividades y estrategias que se están realizando en el país. Eso es un poco como lo que está pasando en este momento en México. Muchísimas gracias, Jamie. Y planteo una última pregunta, esta vez hecha por Santos Tumbajulca, quien plantea lo siguiente, ¿no? ¿Cómo debería implementar o cómo deberían implementar los gobiernos a nivel nacional y regional las diferentes políticas públicas en favor de la lectura, del libro, de las bibliotecas, para que no continúe, dice Santos, como una hermosa poesía, donde continúa el limitado derecho de acceso a la lectura con su propia cosmovisión cultural de los ciudadanos de zonas rurales, pueblos originarios y población en situación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, de qué manera, digamos, se puede hacer este cruce feliz, ¿no? Entre las acciones llevadas a cabo desde el gobierno nacional con las acciones llevadas a cabo desde los gobiernos regionales. Quizás sea de mucha utilidad, pienso, que Diana o Florencia, desde la experiencia particular de Colombia y de Chile, puedan dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿de qué manera se puede plantear una articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales? Bueno, yo creo que sin duda desde una estructura que llegue al núcleo, ¿no? Depende de las estructuras más bien orgánicas de cada país, pero tendemos a pensar que los núcleos son los municipios, por supuesto. Ahí tenemos los actores basales asociados con los territorios que podríamos llamar territorios lectores, donde se confluyen los actores locales, los escritores, la creación, las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas y las comunidades lectoras. Creemos que debieran, es parte del desafío de los planes lectores en este momento en nuestro país, cómo trabajamos ya en ese nivel, ¿no? Sin duda identificando a los actores, diría yo, generando desde el Estado plataformas de comunicación, de contacto,
y principalmente desde lo que es el Estado, y uno de los desafíos más importantes es el levantamiento de indicadores, como bien decía Jamie, o sea, un estudio de comportamiento lector en nuestro país, el último es del año 2014, ¿no? Sin duda es un desafío y una de las necesidades para poder actuar a ese nivel, ¿no? Y por otra parte, no sé cómo decirlo, porque nuestra mirada sigue estando viciada desde las miradas centralistas, ¿no? Cómo descentralizarnos discursivamente desde el Estado es lo que también debemos empezar a instalar desde esta política, y creo que ahí, sin duda, a pesar de todo lo brutal que ha sido la pandemia, la virtualidad del Zoom ha sido muy interesante para poder unir ya en un solo espacio voces que probablemente no se habrían conjugado, ¿ya? Eso yo creo que ha sido tremendamente importante y espero que podamos como fortalecerlo, pero creo que sí, que es identificar los actores, pues llevar registro y, y generar estos espacios de acceso primero para la discusión, la planificación, y por supuesto la regionalización de recursos, por supuesto. Creo que eso es vital, ¿no? Eso. Es una Muchísimas pregunta gracias. tremendamente compleja, Sin pero duda, y que además, como tú muy bien decías, Florencia, depende también de la particularidad de la organización política y territorial de cada uno de los estados, ¿no? Así que ciertamente, claro, la respuesta que nos das aplica para el caso chileno y resulta también de interés para poderlo comparar con otras realidades. Diana, no sé si quisieras tú complementar algo de la respuesta de Florencia, por favor. Pues mira, hay algo que tiene que ver con trabajos que estamos haciendo. Nosotros estamos estructurando la segunda encuesta de lectura, la primera fue en el año 2017. O sea, se mide cada 2 años como un módulo dentro de la encuesta de consumo cultural, pero ya focalizada en los temas de lectura, escritura, lo del libro, queremos incorporar la oralidad. Por eso se pospuso un poco porque queremos ampliarla y tiene una gran representación. Pues Colombia tiene 50 millones de habitantes, la muestra es una muestra de 108.000, que es una muestra bastante grande frente a los 8.000 que son de los de la encuesta de consumo cultural. Tener esa información que ha servido para tomar decisiones, pero también el trabajo con las autoridades locales, como lo mencioné, es fundamental. El tema de buscar los recursos y fortalecer las redes de bibliotecas es importante. Colombia tiene una particularidad bastante curiosa. No sé en otros países, si Jamie me dirá, existen unas entidades que se llaman cajas de compensación familiar, que tienen unas redes de bibliotecas, tienen en este momento 230. Y el Banco de la República, que es el Banco Central, tiene una red sólida que en este momento están conectadas 28 ciudades, trabajar juntos, fortalecer en la región. Pero creo que lograr trabajar con el sector de forma articulada y transversal, la intersectorialidad, ya no puedo hablar, creo que es fundamental para poder lograr impacto, pero hay algo que se ha logrado en Colombia que me parece muy interesante, y es la apropiación de los ciudadanos y las comunidades de los procesos y de las bibliotecas. Voy a poner el ejemplo de una biblioteca en Tumaco, en el Pacífico colombiano, que se quedó sin recursos, y la comunidad se unió para exigirle a la autoridad local, a la alcaldía, que tenía que contratar a su bibliotecaria. Y ya se le estaba volviendo un problema tan grave al alcalde que tuvieron que contratarla. O sea, de pronto esos procesos de apropiación creo que contribuyen de alguna forma a lograr algo que es muy difícil, que la política pública no se quede solamente en el papel. Pero esa es de las preguntas difíciles, ¿no? Muchísimas gracias también, Diana, a ti. Y para terminar, y lamento que no podamos, por supuesto, atender todas las interrogantes que se han planteado en el chat, quisiera plantear una última pregunta para que la conteste también cualquiera de las tres. Esta pregunta viene desde Ecuador por parte de Talía Calle,
quien dice que percibe que varias de las acciones en favor de la lectura que han logrado sostenerse en el tiempo provienen de la sociedad civil. Esto es algo que creo, por cierto, puede aplicarse también a otros gobiernos, a otros países, ¿no? Mientras, continúa Thalía, el papel del Estado ha sido bastante limitado y todavía contradictorio. Entonces, dice que le gustaría preguntar qué recomiendan para que estas acciones de la sociedad civil logren articularse y consolidar una voz colectiva que derive en una voluntad política clara por parte de los gobiernos, ¿no? Una pregunta también ciertamente muy importante. Florencia, quien está liderando, digamos, el trabajo de construcción de la nueva política, seguramente tiene mucho que decir a propósito, ¿no? Porque también justamente hay un trabajo de recojo, Florencia, de diferentes miradas, de diferentes perspectivas, de diferentes actores de la sociedad civil. Así que si te parece, por favor, te escuchamos. Gracias. Yo creo que es muy importante esta pregunta, porque finalmente acá estamos hablando de estados relativamente o pobres o menos pobres, pero somos países pobres. En relación, sobre todo a la asignación de recursos para la cultura y para la lectura, somos países pobres. Y en ese sentido, el rol de los privados y de la sociedad civil es tremendamente importante. ¿Cómo? Nosotros creemos que finalmente esta política del libro es una política de la que deben ser parte todos los actores, sean privados, públicos, de distintas organizaciones, ¿no? Que se apropien de esta política. Y ahí entramos en la idea del grado de incidencia de la sociedad civil, ¿ya? Nosotros generalmente hablábamos de una sociedad civil que era en cierto modo fiscalizadora del cumplimiento o no de una política pública, ¿ya? Ahora estamos tratando de dar un pequeño salto más grande, es decir, cómo comprometemos a la sociedad civil con el cumplimiento de ciertas medidas o ciertas acciones que pueda proponer una política pública, ¿no? Cómo desde una organización social me puedo hacer cargo de esta política y poder pensar cómo podemos contribuir al cumplimiento de una medida que probablemente va a ser muchísimo más amplia. Y en eso sí creemos que deben establecerse mesas y comisiones de trabajo público-privada, ¿ya? Que se encaucen a la formulación, o sea, desde el principio, la formulación, la implementación y la evaluación permanente de la política. Ya por eso uno de los desafíos que nosotros tenemos actualmente es si le vamos a poner un periodo de tiempo como un quinquenio o no. Ya estamos en esa discusión porque la evaluación debe ser permanente y debe ser con esta sociedad civil. Las acciones de los privados, por supuesto, que debieran ser miradas por el Estado, debieran en muchos casos ser financiadas, apoyadas y difundidas por el Estado, sin duda. Pero lo que sí, por supuesto, es parte de unos lineamientos ya de este gobierno, es ir reduciendo la idea de la concursabilidad como una sola forma de financiamiento de las acciones culturales y poder establecer programas permanentes ya que den cuenta de esta diversidad. Muchísimas gracias, Florencia, por tus aportes. Bueno, quisiera agradecerles muchísimo la participación de Diana Restrepo, de Jamie Hernández, de Florencia García en esta mesa que creo nos ha permitido conocer, por supuesto, la realidad, los balances, los retos a futuro también, tanto del caso colombiano como del caso chileno y una mirada regional que nos ha permitido Jamie, o los aportes que Jamie ha puesto sobre la mesa. Aquí en el chat del Zoom estoy compartiendo también un enlace para que puedan conocer más del ciclo al otro lado de la palabra. Hemos tenido ya hace unos meses, en abril, una mesa dedicada a bibliotecas digitales en Latinoamérica, esta segunda mesa dedicada a las políticas y planes nacionales de la lectura y el libro. El próximo 1 de septiembre tendremos una mesa
dedicada a la literatura infantil y juvenil. Ya pronto estaremos también publicando información para que por favor puedan acompañarnos. Así que muchísimas gracias, un saludo a cada una de las ponentes y también, por supuesto, a los que se han sumado a esta sesión de Zoom. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.